Buenos y lluviosos días, viajantes. Bueno, pues como veis, hoy estoy delante de la puerta número 2 del cementerio central de Viena. ¿Vale? Aquí hay 3 puertas, creo recordar. Si venís con el tranvía, por allí está la puerta número 1. Esta es la puerta número 2. Y luego pues ahí adelante está la puerta número 3. Entonces he venido a la puerta número 2 porque para lo que yo voy a ver hoy, esta es la que mejor me viene. Entonces he querido enseñárosla porque si venís alguna vez, pues como pequeño consejo. Entonces aquí está la parada del tranvía. Es el número 71, el que os trae aquí. Entonces si queréis venir a ver lo que os voy a enseñar hoy, esta es la mejor parada, ¿vale? Porque es toda la calle recta. ¿Veis la iglesia de Carlos Borromeo? Aquí dentro está el relieve de Sisi. Os pondré aquí el link pues en una tarjeta aquí arriba, o os pondré de todas maneras también el link en la descripción, de la apoteosis de la emperatriz Isabel. Está aquí dentro de esta iglesia, veis que es subir toda la calle. Entonces lo que yo os voy a enseñar está al final de esta calle a mano izquierda, ¿vale? Que son las tumbas de todos los compositores clásicos. Está Beethoven, los Strauss, Schubert. También está la familia de Romy Schneider aquí a la izquierda, que también lo tenéis en un vídeo. Entonces bueno, no sé si os voy a enseñar un poquito porque es un paseo súper bonito. Hoy está el día un poco nublado, ha estado lloviendo, pero bueno, son tumbas súper bonitas. Voy a hacer un paseíto, no para que no os lo voy a enseñar todo, pero bueno, más o menos así un poco cámara rápida, un par de imágenes para que lo veáis cómo es. Pero bueno, me voy a centrar hoy en las tumbas de estos compositores y músicos, que va a ser el vídeo de hoy. Pero bueno, para que veáis un poco, si venís, cómo tenéis que llegar. Bueno, como veis, no sé si a vosotros os resultará igual de fascinante que a mí pasear por los cementerios, especialmente los que son tan bonitos como este, porque no me negaréis que es espectacular. O sea, las tumbas son increíbles, son unos monumentos. Bueno, y ahora mismo hay una máquina ahí, no sé, algo están haciendo y por eso hay ese ruido, pero son, o sea, espectaculares las tumbas. Madre mía. Bueno, el sitio a donde os quiero ir es justo ahí adelante, pero es que aquí uno se puede tirar visitando esto horas y horas. Sabéis de todas maneras que este cementerio es el tercero más grande de Europa, después del de la Almudena y el de Hamburgo. Es el más grande. Entonces, bueno, voy a intentar centrarme en lo que os vengo a enseñar, pero es que fijaros los monumentos. Madre mía. Pero bueno, voy a ver si me centro a lo que me tengo que centrar, pero es que no me digáis que no es bonito. Pero ya, me centro ya. Voy a ponerme allá adelante, que es a donde yo voy. Bueno, viajantes, pues ya hemos llegado. Esta es un poco la esquina de los músicos, aunque no son todos músicos y compositores. Este, por ejemplo, era un ingeniero y este era un príncipe. Pero bueno, esto es un poco... Estas son las tumbas de honor, un poco las Ehrengrab que se llaman. Entonces, como veis, estamos muy cerca de la iglesia de San Carlos Borromeo, que está aquí adelante, ¿vale? Entonces, pues ya os digo, esta es la esquina de los músicos. Lo primero que vemos aquí es la tumba del príncipe Alois von und zu Liechtenstein, ¿vale? Él nació en 1846 y murió aquí en Viena el 25 de marzo de 1920. Fue un político y reformación social austríaco, como ya os digo, él nació en Praga y murió aquí en Viena. Entonces él
bueno, antes fue primero diplomático en Londres y Berlín, pero luego fue parte del Reichstag aquí en Austria y bueno, fue también mariscal de campo aquí de 1906 a 1918. Bueno, fue un miembro muy destacado aquí de la política austríaca y por eso está enterrado aquí. Entonces ya digo, es uno de la familia Liechtenstein. Entonces lo que vamos a hacer es, os voy a ir enseñando un poco las tumbas de los músicos. Me voy a centrar en este vídeo en los músicos, ¿vale? Aunque haya mucha más gente, ya os digo, la familia de Romy Schneider está aquí atrás y el relieve de Sisi lo tenéis ahí detrás, ¿vale? Pero yo creo que vamos a ir... Voy a enseñaros primero los Strauss que están aquí. Mozart, Beethoven y Schubert están aquí, pero vamos a hacer primero alrededor y luego me centro en las tres figuras principales, ¿vale? Pues vamos a los Strauss. Bueno, os he dicho que a los Strauss, pero no me olvidaba yo que el primero que se ve es al señor Johannes Brahms. Este hombre fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán. Vamos, él nació en Hamburgo y murió aquí en Viena. Nació el 7 de mayo de 1833 en Hamburgo y falleció el 3 de abril de 1897. ¿Vale? Se le considera el más clásico de los compositores del romanticismo. Fijaros qué bonita la tumba. De todas maneras, ahora como es primavera, a pesar de que hoy el tiempo no esté muy allá, pero están las tumbas súper cuidadas. Ya os digo que estas son las tumbas de honor, entonces está todo como muy cuidado. Se supone que él murió por un cáncer hepático y bueno, es que no soy yo muy de música, o sea, me encanta la música, pero me refiero que no sé mucho de lo que es compositores y estilos musicales, pero vamos, a él se le conoce muchísimo por la sinfonía número 4 y número 1, la obertura trágica, el Requiem en alemán, la sinfonía número 3 de Brahms y las danzas húngaras. Pues él estuvo muy influenciado, no voy a saber hablar nunca, por Mozart, son un poco de la época, y por Joseph Haydn, y además por Beethoven, que también está enterrado aquí. Pero bueno, esta es la tumba de Brahms, pero nace el camión. Y ahora ya sí, ahora llegamos a Johann Strauss. Aquí. Fijaros qué tumba más bonita. Están súper bonitas las flores, están un poco achurradas porque ha llovido. Aquí veis las fechas. Nació el 25 de octubre de 1825 y falleció el 3 de junio de 1899. Está enterrado junto a su mujer, Adele. De todas maneras, también tenéis un vídeo con su monumento en el, no sé cómo se llama el parque, un parque de Viena que tiene su estatua, una estatua dorada que tiene. Os pondré el link para que lo veáis. Él es súper conocido por sus valses, bueno, sabéis, el Danubio Azul, Trich Trach Polka, el vals del emperador, por eso se le conoce como el rey del vals. También es hijo de Johann Strauss, padre y hermano de Joseph y Edward Strauss, que también están enterrados por aquí. Ahora luego veremos su tumba, no sé, creo que son una de estas. Edward Strauss, le veo por ahí. Ahora vamos a ir. Pero vamos, este es Johann Strauss, el rey del vals. Además está ahí arriba, le veis ahí. Voy a ir de todas maneras a buscar. Vamos a poner primero todos los Strauss que haya por aquí, primero, antes de ir a seguir con otros compositores. He visto ahí a su hermano, así que voy a ir primero a donde su hermano. Bueno, pues ya veis, dejamos ahí al rey del vals, a Johann, para venir a ver a su hermano, Edward Strauss. Como veis, nació el 15 de marzo de 1835
y falleció a los 81 años el 28 de diciembre de 1916. Está aquí enterrado con su, ¿qué pone? Enkel, con su nieto, que también se llamaba Eduardo Strauss II, y con su esposa Elisabeth Strauss. Esta es la tumba. Él también, bueno, son toda la dinastía Strauss, vamos, él también creó muchas obras, valses, polkas. En la familia le llamaban Eddie. Lo que pasa que, claro, cuando tienes un hermano como Johann, pues le quita un poquito el protagonismo, pero vamos, que él también tiene lo suyo. Así que vamos a ver si encuentro al padre, que creo que está por aquí. Vale, sí, le acabo de ver. Vamos a por Joseph. Bueno, pues ahí dejamos a Eduard. Y aquí tenemos al tercero de los hermanos, a Joseph Strauss. Como veis aquí, nacido el 20 de agosto de 1827 y fallecido el 22 de julio de 1870. Descansa en esta tumba, está con su madre, aquí lo veis, Anna Strauss, nacida Straim, y está con su abuela, que si os fijáis, Frau Anna Straim, nacida en Madrid en 1775, fallecida en Viena en 1863. Era una madrileña su abuela, me ha hecho mucha ilusión. Lo que no sé seguro es quién es esta señora, porque pone Valentina Weber, es que está muy raro escrito, pero pone nacimiento Straim, Valentina Straim. Por las fechas puede ser una hermana de Ana, vamos, tía de Joseph, no lo sé, o sea, he encontrado que Ana es la madre de Joseph y Ana es la madre de Ana, abuela de Joseph, pero no sé quién es esta señora, pero por el apellido pueden ser, o sea, esta es la abuela, la madre y el hijo, Joseph, que además lo gracioso de Joseph es que él no quería ser músico, o sea, él estudió en el Politécnico de Viena, trabajó como aparejador incluso y tal, pero que a finales de otoño de 1852 su hermano Johann no pudo hacer unos conciertos y tal, le tuvo que sustituir y bueno, pues como que no le quedó otra que ponerse, vamos, recibió clases de composición, empezó a tocar el violín y vamos, poco después pues se desplomó y murió, pero vamos, que él no quería ser músico. Bueno, tuvo su éxito, pero vamos, no porque él quisiera. Así que bueno, pues ya tenéis aquí a Joseph, a Eduard, aquí tenéis a Johann y aquí tenemos al patriarca de la familia, a Johann Strauss, al padre, nacido en Viena el 14 de marzo de 1804, fallecido el 25 de septiembre de 1849. También fue compositor, también de valsers, pero que, vamos, que casi la fama de sus hijos un poco le eclipsó. Fue un poco este muchacho, un poco, ¿cómo decirlo? Tuvo varios hijos con varias personas. O sea, tuvo los hijos, estos que os he comentado, Johann, Joseph y Eduardo, además de dos hijas, Ana y Teresa, con una señora, y luego pues con otra persona pues tuvo otros niños. Pero bueno, él se centró sobre todo en estos tres hijos y sobre todo en sacar todo el potencial de Johann, que casi le eclipsó básicamente. Así que se casó con Ana María Straim cuando ella ya estaba embarazada, que para la época, claro. Pero bueno, esto, con todos los viajes que hacía, pues tuvo la relación con Emilie Trampusch, con la que tuvo 6 hijos, aparte de los tropecientos que tuvo con su esposa. Pero bueno, en fin, el cromosoma ahí. Vamos a centrarnos en los en los músicos. Entonces aquí tenéis a toda la familia Strauss y vamos a ver qué músico es el siguiente. Bueno, ya llegamos al grupo fuerte con Franz Schubert, que nació aquí en Viena el 31 de enero de 1797 y falleció el 19 de noviembre de 1828. Falleció bastante jovencito.
fue también un compositor del romanticismo, pero vamos, también de la sonata clásica, siguiendo siempre el modelo de Beethoven, de quien era muy fan, se podía decir, pero vamos, que se inspiró mucho en él. Dejó 7 sinfonías completas, dejó, vamos, música, óperas. Estoy oyendo algo de música y me sorprende esto en un... No sé si es que hay... No sé si lo oís, perdonad que... Bueno, a ver, que me centro, que es que estoy oyendo música por ahí, pero vamos, que eso, que había obras para piano, música de cámara, hay, bueno, no sé si los que os guste la música clásica y tal, conoceréis el Quinteto de la Trucha, la Sinfonía Inacabada, la Sinfonía Grande, pero vamos, él, ya os digo, falleció se supone que de fiebre tifoidea. Entonces, esto fue gracioso porque le enterraron en otro cementerio, a la vez que, no sé si fue el año después o muy poquito después, en el cementerio donde, o sea, él falleció a los 31 años, ¿vale? Y le enterraron en el cementerio de Währing, justo al lado de Beethoven, muy cerquita, y al poco tiempo después le cambiaron, igual que a Beethoven, de ese cementerio a esta tumba de aquí, ¿vale? Al año siguiente, creo que fue. O sea, él había llevado una antorcha en el funeral de Beethoven y un año después murió él. Entonces, en 1872 se erigió un monumento a Schubert en el Stadtpark de Viena, y en 1888 tanto las tumbas de esta de Schubert y la de Beethoven, que es la que os voy a enseñar ahora, se trajeron aquí. Entonces aquí veis su tumba, súper bonita. Vale, ya sé que no es una gran biografía, pero vamos, el vídeo es enseñaros la tumba, no tanto su biografía. Pero veis una tumba súper bonita, que están súper cuidadas, además hay con tanta flor. O sea, aquí los cisnes, la lira, súper bonita. Así que pues vamos a ver, porque yo creo que la siguiente, lo suyo sería que fuera pues la de Beethoven, ya que le tenemos aquí al lado. Fijar qué bonita. ¿Le ves? Él nació en Bonn, en lo que es hoy en día Alemania, cerca de Colonia, el 16 de diciembre de 1770, y falleció aquí en Viena el 26 de marzo de 1827. También compositor, director de orquesta, pianista, profesor de piano. Esto ya, claro, es clasicismo y romanticismo total. Es uno de los compositores más importantes de la historia de la música. Madre mía. Esta tumba es súper bonita. Además, lo que pone aquí, que es igual que han intentado hacer el monumento lo más parecido posible a lo que era el monumento original en el cementerio este de Währing, que os he comentado, que le enterraron en el otro sitio y luego se lo trajeron para acá. Aquí sí conocéis, ¿no? El Para Elisa, la Sinfonía número 9. No, viene un grupito, perdonad. Fijaros, súper bonita la tumba también. Es que viene todo un grupo. Bueno, perdonad, que ahora está todo el grupo aquí. Me voy a echar para un lado. Bueno, ahora ya se ha ido el grupo. Entonces ya veis aquí la tumba de Ludwig van Beethoven, súper bonita. Y aquí tenemos el monumento a Mozart, ¿vale? Mozart no está enterrado aquí. Él está enterrado en el cementerio de St. Marx, en el Marx-Friedhof. Pero claro, si haces una esquina de los músicos y compositores, perdonad, es que en alemán es Komponist, entonces pues se me ha ido componista, pero vamos, compositores, pues tienes que tener algo de Mozart. Claro, estás en Viena y pones algo en honor a los músicos y compositores, pues tienes que tener algo a Mozart. Entonces él no está enterrado aquí, pero tiene este monumento. Fijaros, de todas maneras, yo creo que esto va a ser la miniatura del vídeo. Tiene aquí este monumento precioso. Veis aquí el relieve de Mozart. Creo que las fechas están aquí en este lado. Wolfgang Amadeus Mozart, nacido el 27 de enero de 1756, fallecido el 5 de diciembre de 1791. Ya os digo que la tumba está en el cementerio de
Friedhof. Lo que no sé si os voy a enseñar la tumba en este vídeo o os lo voy a enseñar en un vídeo aparte. No sé deciros. Si os lo enseño en este vídeo, pues corto y os lo enseño ahora mismo. Y si no, pues la veréis en un vídeo aparte. Eso aquí pone regalado por la ciudad de Viena en 1859. Entonces, bueno, pues este es el monumento a Mozart. Ya habéis visto, aquí estas son las tres Marías, por decirlo de alguna manera. Beethoven, Schubert, el monumento a Mozart. Los Strauss están por aquí. Brahms está aquí. Lo que os voy a hacer ahora es un pequeño recorrido chiquitito, unas nobles menciones, por decirlo de alguna manera, porque también aquí hay varios cantantes y otros compositores o músicos de cámara de aquí que tampoco se conocen tanto, pero bueno, para que veáis que también hay un par de otras tumbas menos conocidas, pero que también se merecen su momentito de gloria. Bueno, viajantes, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ha sido muy musical todo, espero. Y nada, desde aquí, desde el Cementerio Central de Viena, me voy a despedir. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.